Las agujas cristalinas del Palacio Real de Seren perforaban el cielo violeta como relámpagos congelados. Sus superficies translúcidas refractaban la luz de 3 lunas. Daniel Carter se encontraba entre 2 imponentes guardias kennarianos. Su piel plateada relucía mientras lo guiaban por pasillos que latían con energía bioluminiscente. Cada paso resonaba contra pisos que parecían respirar luz interior, un recordatorio de que incluso la arquitectura de este mundo alienígena desafiaba la comprensión humana. La sala del trono se extendía ante él. Vastas y etéreas formaciones cristalinas vivientes ascendían en espiral creando columnas naturales que parecían cantar con resonancia armónica. En el corazón de la cámara se encontraba la reina Alia. Su figura, un estudio de la evolución perfecta. Sus ojos iridiscentes se fijaron en él con el interés distante de un científico que examina un espécimen curioso. Así que este es el humano que rompió nuestra red de defensa. Su voz tenía la calidad musical característica de su especie, pero afilada como el acero. Acérquelo. Daniel mantuvo la compostura mientras los guardias lo impulsaban hacia adelante. Su Majestad, puedo caminar perfectamente. Aunque por mi cuenta debo decir que eres bienvenido. Al comité le vendría bien algo de entrenamiento en hospitalidad. Un susurro de diversión recorrió la corte reunida. Rápidamente silenciada por la mirada penetrante de Alia, se levantó de su trono cristalino. Sus movimientos, con gracia líquida, bajaron los escalones para rodearlo. Su altura, de 2 metros, lo obligó a estirar el cuello para mantener el contacto visual. ¿Interesante? Muestra una calma notable para una criatura cuya vida pende de un hilo tan delicado. Extendió un dedo alargado, trazando el aire cerca de su mandíbula. Tu estructura esquelética es tan primitiva. Podría romperla con un toque. Cuidado, Su Majestad. Los labios de Daniel se curvaron. Casi sonó como un coqueteo. Los ojos de Alia se entrecerraron. Los patrones bioluminiscentes. Bajo su piel, llameando con lo que podría haber sido ira o interés. Confundes la curiosidad científica con algo mucho más básico. Tu especie ha sido una fuente de fascinación desde que detectamos por primera vez tus toscos intentos de viajes interestelares. Se giró para dirigirse a su corte. Observa a mi gente. Los humanos se creen listos para sociedad galáctica, pero sus cuerpos se rompen tan fácilmente que sus vidas son efímeras comparadas con las nuestras. Señaló una esfera metálica del tamaño de una pelota de baloncesto. Flotó hacia ella con elegancia casual. Presionó sus dedos contra su superficie, moldeando la aleación supuestamente indestructible como arcilla. Impresionante. Daniel asintió. Aunque no puedo evitar preguntarme si estamos tan por debajo de tu atención. ¿Por qué esta demostración? ¿Por qué no me ejecutan? Y acabar con esto. La esfera cayó en sus manos, aún calientes por su tacto. Mientras Sia observaba con desdén apenas disimulado. Daniel examinó las impresiones que sus dedos habían dejado con movimientos metódicos. Comenzó a trabajar el metal maleable. Sus manos moldeaban y alisaban. ¿Qué estás haciendo?, exigió Alia. En minutos, la esfera se había transformado en una escultura tosca pero reconocible. Una espiral que imitaba la arquitectura de las cámaras. Mientras estás ocupado demostrando tu fuerza superior, los humanos hemos desarrollado otras habilidades. Adaptación. Innovación. La capacidad de convertir las amenazas en oportunidades. Alia tomó la escultura. Su expresión era ilegible. Inteligente, pero la inteligencia no te salvará de... ¿Qué viene a continuación? Se giró hacia sus guardias. Preparen la cámara de pruebas. Veamos que también resiste la adaptabilidad humana bajo un escrutinio científico adecuado. Lo que siguió fue una serie de pruebas cada vez más exigentes. Pruebas de resistencia que empujaron los límites humanos, problemas que requerían rapidez de pensamiento bajo presión extrema en cada desafío. Daniel mantuvo su humor irreverente incluso cuando el sudor empapaba su ropa y sus músculos gritaban en protesta. Ya sabes,
Jadeó después de completar una carrera de obstáculos particularmente agotadora. La mayoría de las primeras citas en las que he estado suelen empezar con una cena y una conversación. Esto no es un ritual de cortejo. Alia espetó, aunque sus ojos se detuvieron en su figura más tiempo del estrictamente necesario para la observación científica. Podría haberme engañado. Ciertamente estás haciendo todo lo posible para conocerme mejor. Pasaron las horas. Pasó otras pruebas. Siguió cada una. Daniel notó que algo cambiaba en la mirada de Nalia. Frustración cuando lo logró, ciertamente, pero también una creciente fascinación. Parecía decidida a negarlo. Finalmente, después de una prueba que involucraba la resolución de problemas complejos bajo presión de tiempo, Daniel se paró ante su trono una vez más. Su cuerpo, dolorido, pero su espíritu. Permaneció inmóvil mirando directamente a sus ojos iridiscentes. Habló con tranquila convicción, Su Majestad, para alguien tan convencido de su debilidad, está invirtiendo muchísima energía en demostrárselo a sí mismo. La cámara quedó en silencio, incluso. El cristal viviente pareció contener la respiración. Allá, se levantó lentamente de su trono, sus patrones bioluminiscentes pulsando con intensidad. ¿Se atreve a sugerir? Me atrevo a observar. Daniel interrumpió, ganando gas. De la corte, cada prueba, cada juicio, no se trata realmente de demostrar la fragilidad humana. Son ellos, están sobre. Pero comprendernos, comprenderme a mí y eso te aterroriza más que cualquier debilidad. Por primera vez desde su llegada, la perfecta compostura de Elia se quebró ligeramente en ese momento. Daniel vio algo más allá del frío desdén, un destello de reconocimiento de la posibilidad. Recuperó rápidamente la voz. Las pruebas del Ártico mañana serán significativamente más desafiantes. Quizás entonces aprendas el debido respeto por la superioridad kenariana. Lo espero con ansias. Su Majestad. Daniel hizo una reverencia, un gesto de alguna manera respetuoso e irónico. Aunque debo advertirte que a estas alturas la gente podría empezar a hablar de todo el tiempo privado que pasas con tu sujeto de prueba favorito. Mientras los guardias se lo llevaban, Daniel vislumbró por última vez el rostro de Alia bajo la máscara de la autoridad real. Podría haber jurado que vio el más leve rastro de una sonrisa en las profundidades de su celda cristalina. Daniel trazó las venas pulsantes de luz viviente que se extendían a través de las paredes. El cariano en prisión no se parecía a nada que la ingeniería humana hubiera concebido, hermoso, orgánico y completamente, como un extraterrestre. Todo lo demás en Siren le servía de recordatorio de lo lejos que la humanidad tenía que llegar. Sus músculos aún le dolían por las pruebas del día, pero su mente permanecía aguda, analizando cada detalle de su encuentro con la reina Alia tras su fría apariencia y sus demostraciones de superioridad física. Vislumbró algo más, una curiosidad que iba más allá de la mera observación científica, la forma en que sus patrones bioluminiscentes habían parpadeado. Cuando la desafió, los sutiles cambios en su postura cuando se negó a ceder. Estas no eran las reacciones de alguien que simplemente estudia una especie inferior. La puerta de su celda se disolvió como mercurio, revelando a la propia Alia. Vestía lo que parecía ser un atuendo más informal, si es que algo en ella podía llamarse informal. Las prendas sueltas parecían capturar y redistribuir la luz, creando una aurora alrededor de su alta figura. Incapaz de dormir, Su Majestad, Daniel permanece sentado, adoptando una pose relajada. A pesar de la protesta de su cuerpo, ¿o te perdiste nuestras estimulantes conversaciones? He estado revisando los datos de las pruebas de hoy. Entró en la celda con esa gracia imposible. La puerta se está reformando tras ella. Tus resultados son anómalos. ¿Es eso quenario por impresionante? Es quenario por requerir más estudio. Ella produjo un pequeño dispositivo que proyectaba mapas holográficos en el aire entre ellos. Tus capacidades físicas, aunque obviamente inferiores a las de nuestra especie, demuestran una notable elasticidad bajo estrés y tus patrones de resolución de problemas son poco convencionales.
Daniel se quedó de pie, ignorando la punzada en su hombro, mientras se acercaba a los datos flotantes. Ya sabes, la mayoría de la gente solo da las gracias cuando alguien supera sus expectativas. No somos la mayoría de la gente. Los ojos de Alia siguieron sus movimientos con un enfoque depredador. Tu especie es apenas un uso primitivo de herramientas, pero tú personalmente has demostrado habilidades que desafían nuestra comprensión del potencial humano. Quizás sea porque tu comprensión era errónea desde el principio. Se acercó lo suficiente como para ver los intrincados patrones que fluían bajo su piel plateada. ¿Se te ha ocurrido que la fuerza no se trata solo de capacidad física? Ilumíname. Su tono era burlón, pero había algo más. Una curiosidad genuina que no podía disimular. Toma tu palacio. Por ejemplo, señaló las paredes vivientes que lo rodeaban. Es hermoso. Avanzado, un testimonio de la superioridad quenaria, pero ¿sabes lo que veo? Veo miedo, miedo. Sus patrones te llamaron la atención. ¿Me atrevo? Me atrevo a observar. Él lo interrumpió de nuevo, señalando como lo permitió a pesar de su evidente irritación. Todo este poder, todo este avance, y te aterroriza una especie que afirmas que está por debajo de ti. ¿Por qué si no seguirías probándome? ¿Por qué si no vendrías aquí en medio de la noche? El silencio entre ellos crepitaba de tensión. Alia se acercó usando su altura para cernirse sobre él. ¿Crees que entiendes nuestras motivaciones, nuestra sociedad, nuestra evolución nos ha dado poderes que no puedes comprender? La evolución te dio fuerza. Daniel asintió, negándose a ser intimidado, pero también te dio puntos ciegos. Estás tan convencido de tu superioridad que no puedes reconocer diferentes tipos de poder, diferentes tipos de atracción. La última palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Los patrones de IA cambiaron a través de secuencias complejas que él comenzaba a reconocer como respuestas emocionales. ¿Sugieres que yo? Se interrumpió, aparentemente dándose cuenta de lo cerca que se habían vuelto durante su intercambio a tu presunción. Es notable otra cualidad humana que encuentras fascinante. Sonrió observando sus patrones revolotear junto con nuestra resiliencia, nuestra adaptabilidad, nuestra capacidad para conexiones inesperadas. Alia retrocedió bruscamente, su compostura se reafirmó. Las pruebas del mañana pondrán a prueba más que tus limitaciones físicas. Veremos que también te sirve tu adaptabilidad humana, entonces, esperándolo con ansias. Daniel la observó girarse para irse. Dulces sueños, Su Majestad. Intenta no pasar demasiado tiempo analizando mis resultados anómalos. La puerta se disolvió y se reformó, dejándolo solo una vez más. Pero bajo la luz viva de su celda, Daniel sonrió. La poderosa reina de Serín. Quizás no lo admitiera, pero comenzaba a ver a los humanos, a verlo como algo más que un simple experimento divertido, y que más que cualquier resultado de prueba, era un progreso digno de celebrar. El tercer día de pruebas amaneció con un cambio ominoso en el pulso del cristal viviente. Daniel lo notó inmediatamente al despertar. El suave ritmo habitual se había acelerado, como si el palacio mismo anticipara algo trascendental. Se quedó de pie ante la pared transparente de una celda, observando a los nobles carianos pasar como mercurio viviente. Sus conversaciones susurradas creaban una sinfonía de tensión y anticipación. La reina Alia llegó con su séquito habitual, pero algo había cambiado en su porte. La conversación de la noche anterior parecía flotar entre ellos, tácita pero palpable. Sus ojos iridiscentes sostuvieron los suyos por una fracción de tiempo más de lo necesario. Su patrón cambió en lo que comenzaba a reconocer como incertidumbre, una emoción que nunca esperó ver en una Ario, y mucho menos en su reina. Las pruebas de hoy. Será diferente, anunció. Su voz musical tenía un tono que hizo que los guardias se removieran incómodos. Pondremos a prueba no solo sus capacidades físicas y mentales, sino también su capacidad para comprender y navegar la cultura cariana. Daniel levantó una ceja al notar el sutil énfasis en la cultura. Finalmente, superando las evaluaciones físicas básicas, y yo que pensaba que disfrutaba viéndome sudar,
Su Majestad. Una onda de bioluminiscencia recorrió su piel, algo entre irritación y diversión. Sus intentos de humor no disfrazan sus limitaciones. Hoy en día, humanos, enfrentarán desafíos que han quebrado a seres mucho más avanzados que ustedes. El primer desafío tuvo lugar en lo que parecía ser una cámara ceremonial. Antiguos símbolos carianos se curvaban sobre paredes de cristal viviente, cada uno de ellos cambiando como la luz estelar líquida. Daniel se encontraba en el centro de un intrincado patrón tallado en el suelo, mientras que la IA y su corte observaban desde plataformas elevadas que parecían flotar en el aire. Esta es la cámara de la sabiduría ancestral. Alia explicó que su voz tenía un peso recién descubierto durante 10.000 años. Nuestra gente la ha usado para poner a prueba a quienes buscan comprender nuestras costumbres. Los símbolos que ven son más que una mera decoración. Son pensamientos vivos, el conocimiento acumulado de nuestra civilización. Daniel estudió los patrones cambiantes con creciente fascinación. Son hermosos, dijo en voz baja y genuina. Una apreciación en su voz, como ver cómo los pensamientos adquieren forma física. Algo brilló en la expresión de Alia, sorprendida quizás por su comprensión intuitiva. El desafío es simple, continuó, aunque su tono sugería lo contrario. Debes interpretar los patrones, comprender su flujo y responder adecuadamente. Cualquier error podría ser desagradable. Como si los símbolos comenzaran a moverse más rápido, su luz se intensificaba. Daniel sintió su energía bañándolo en oleadas. Cada patrón intentaba comunicar conceptos para los que el lenguaje humano no tenía palabras. En lugar de intentar traducirlos directamente, dejó que su mente fluyera con su ritmo, respondiendo a su danza con movimientos propios. La corte observó con creciente asombro cómo Daniel comenzaba a reflejar los patrones simbólicos con su cuerpo, creando un diálogo físico con el antiguo conocimiento quenario. Sus movimientos no eran perfectos, no podían serlo dadas sus limitaciones humanas, pero transmitían una comprensión que trascendía la mera imitación, imposible. Uno de los eruditos de la corte susurró, «Está interpretando la secuencia del tercer paradigma, ningún forastero lo había hecho jamás, pero Daniel estaba más allá de la audición. Ahora estaban perdidos en la comunicación a través de los patrones. Empezó a comprender aspectos de la cultura coniana. Ninguna observación habría revelado su profunda conexión con el cristal viviente. Su visión del tiempo como una espiral en lugar de una línea. Su compleja relación con la evolución misma. Cuando finalmente dejó de respirar con dificultad, la cámara se quedó en completo silencio. Incluso el cristal viviente pareció contener la respiración. ¡Ay! Se quedó al borde de su plataforma. Sus patrones se repetían. Emociones demasiado rápidas para leer. «¿Entiendes?», dijo, y no era una pregunta. No del todo, no como nosotros, pero «¿entiendes?». Daniel sostuvo su mirada fijamente. Tal vez eso es lo que realmente te aterroriza de los humanos, Su Majestad. No nuestra debilidad, sino nuestra capacidad de comprender cosas que deberían estar más allá de nosotros. Adaptarnos, crecer, conectar. La última palabra se cernió entre ellos como un desafío o quizás una invitación. El patrón de Alia se estabilizó en una configuración que no había visto antes. Algo complejo y sorprendentemente vulnerable. «Prepara la cámara de residencia», ordenó. De repente, su voz transmitía una nueva urgencia. «Parece que nuestro espécimen requiere un estudio más intensivo mientras los guardias se lo llevaban». Daniel la sorprendió observándolo con una expresión que reflejaba su propia comprensión creciente de que las pruebas se habían convertido en algo mucho más significativo que una prueba de las limitaciones humanas. Se habían convertido en un puente entre dos especies, quienes tenían mucho más que aprender el uno del otro de lo que ambos habían imaginado. La cámara de la residencia resultó ser diferente a todo lo que Daniel había encontrado en sus pruebas anteriores. La habitación en sí parecía llena de posibilidades. Sus paredes cristalinas vibraban con frecuencias que le hacían estremecer la piel. Pero era la presencia de Alia la que llamaba su atención.
Había despedido a su séquito habitual, dejándolos solos en este espacio sagrado. La cámara de la residencia. Comenzó. Su voz transmitía inusuales matices de incertidumbre. Es donde nuestra gente viene a lograr la armonía perfecta con el cristal viviente. A pocos forasteros se les ha permitido entrar. Daniel estudió los patrones cambiantes en las paredes, notando cómo parecen responder a su presencia. Y, sin embargo, aquí estoy. ¿Debería sentirme halagado? ¿Deberías estar aterrorizado? Alia se acercó. Su piel plateada captó la luz etérea de la cámara. Esta habitación despoja a los falsos humanos, revela la verdad en su forma más pura. El aire entre ellos parecía cristalizarse con la tensión. Mientras lo rodeaba, sus movimientos transmitían un nuevo tipo de deliberación. Tu actuación en la cámara de sabiduría ancestral perturbó muchos de mis asesores. Creen que debería terminar estos experimentos inmediatamente, pero no lo harás, dijo Daniel con tranquila certeza, porque has empezado a ver algo que desafía todo lo que creías saber sobre los humanos, sobre mí. Los cristales a su alrededor zumbaron en respuesta a su intercambio, creando armónicos que parecían resonar con su creciente tensión. El patrón de Alia cambió en ondas complejas, traicionando emociones. Claramente estaba luchando por controlar tu especie. Es una anomalía, admitió, deteniéndose justo delante de él. Careces de nuestra perfección física, nuestras ventajas evolutivas, y aún así, su mano se levantó casi tocando su rostro antes de retirarla. Adapta App, entiendes, ves belleza, función y calidez en la eficiencia, es inquietante, lo suficientemente inquietante como para hacerte cuestionar tus suposiciones. Daniel se acercó, observando cómo sus patrones revoloteaban, o lo suficientemente inquietante como para hacerte preguntarte en qué más podrías estar equivocado antes de que pudiera responder. Un grito disonante recorrió las cámaras, los armónicos, los cristales estallaron con patrones de advertencia y los instintos primitivos de Daniel gritaron, ¡peligro! Sin pensarlo, agarró a Iya y la tiró al suelo. Mientras un rayo de energía concentrada atravesaba el espacio donde ella había estado de pie, los asesinos sisearon. Su cuerpo se tensó para el combate, pero como cambian los patrones de resonancia antes del ataque. Daniel explicó rápidamente, llevándola tras una formación de cristal mientras más rayos atraviesan la cámara. Tus defensas perfectas tienen un ritmo. Estos atacantes están usando ese ritmo contra ti. Los ojos de Elia se abrieron de par en par al comprender y algo más. Sorprendida por su comprensión intuitiva de las vulnerabilidades de su tecnología a su alrededor. Sus guardias reales irrumpieron en la cámara solo para caer ante pulsos de energía sincronizados con precisión, que explotaron sus reflejos mejorados. Tus guardias son demasiado perfectos, observó Daniel analizando el patrón de ataque. Reaccionan exactamente como están entrenados, lo que los hace predecibles. Necesitamos ser impredecibles. Por desgracia, los patrones pulsaban con una mezcla de escepticismo y creciente confianza, a menos que prefieras manejar esto solo. Sonrió y se puso serio. Los asesinos están usando la propia resonancia de la cámara contra ti, pero ¿y si cambiamos el ritmo? Amaneció en sus ojos iridiscentes. Juntos comenzaron a moverse por la cámara. Sus movimientos combinados creaban patrones de interferencia en los armónicos cristalinos. Los imperfectos movimientos humanos de Daniel se combinaron con el control preciso de Allá, creando caos en la secuencia de ataque cuidadosamente calibrada. Los asesinos, desconcertados por los impredecibles patrones de resonancia, comenzaron a cometer errores a medida que llegaban los refuerzos reales. Daniel vio a un último atacante apuntando a Alia desde una guarida oculta de Al. Sin dudarlo, se abalanzó sobre ella, llevándolos a ambos a través de un arco cristalino hacia sus aposentos privados. Aterrizaron con fuerza. Su frágil cuerpo humano, protegiéndola de su forma superior, mientras rayos de energía destrozaban el cristal a su alrededor. Cuando el caos finalmente se calmó, se encontraron solos en los restos de sus aposentos. Respirando pesadamente, los cuerpos, apretados de una manera que parecía trascender sus diferencias biológicas, podrían haber muerto. Alia le susurró. Patrones que irradiaban confusión en algo más profundo. Nuestro análisis demostró que los cuerpos humanos no pueden soportar tales impactos.
¿Por qué te arriesgarías? Porque algunas cosas valen la pena. Daniel la miró fijamente, consciente de cómo los cuerpos encajan a pesar de sus diferencias. Algunas verdades valen la pena descubrirlas, incluso si destruyen todo lo que creía saber. El aire entre ellos se cristalizó con la posibilidad. Los patrones de ala cambiaron a través de colores que él nunca había visto antes, su gracia calculada cediendo a algo más primitivo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como la colisión de la piel plateada del mundo contra la tierra, tonos clínicos, la perfección encontrándose con la pasión cruda, dos especies conectando. En una división interestelar con algo antiguo y nuevo, el beso se profundizó y el cristal viviente a su alrededor comenzó a cantar con armonías que nunca antes habían existido en la historia de Serín. Tras su primer beso, el cristal viviente de Serín pareció latir con una nueva conciencia. Daniel y la IA permanecieron entrelazados entre los restos dispersos del intento de asesinato. Su aliento se mezcló en el aire cargado. Entre ellos, los patrones bioluminiscentes de la reina crearon una aurora sobre su piel plateada, recorriendo colores que hablaban de confusión, deseo y amanecer. Revelación, punto. Alia retiró ligeramente su precisión científica. Con evidente emoción, esto no tiene precedentes. Los patrones de resonancia que has creado en la matriz de cristal. Siempre, el científico. Daniel murmuró. Sus dedos trazaron las vías luminiscentes a lo largo de su brazo. Incluso ahora estás analizando datos en lugar de sentir sus patrones. Parpadeó con indignación. Soy perfectamente capaz de sentirme humano. Nuestro camino evolutivo simplemente favoreció la respuesta controlada sobre la emoción caótica. ¿Y cómo te está funcionando ese control ahora mismo? Sonrió observando las complejas armonías ondularse bajo su piel. Donde la tocó, el cristal viviente a su alrededor tarareó en respuesta, creando melodías inquietantes que parecían hacer eco de su creciente tensión. La mano de Hila encontró su rostro. Sus dedos alargados exploraron los contornos con fascinada precisión. Tu especie sigue desafiando la comprensión categórica de estas imperfecciones físicas. Su pulgar rozó sus labios. Deberían repelerme. En cambio, Daniel instó a disfrutar. La forma en que sus patrones traicionaron su intento de compostura. Ella respondió besándolo de nuevo, esta vez con una intensidad que rozaba la desesperación. El control perfecto de la reina Kenaria. La reina se fracturó, revelando algo salvaje y anhelante debajo. Cuando finalmente se separaron, su voz transmitía nuevas profundidades de vulnerabilidad. El consejo verá esto como la confirmación de sus peores temores. Ella susurró contra su piel. Una reina contaminada por la debilidad humana. ¿Así es como se siente esto para ti? Daniel se apartó lo suficiente para encontrarse con su mirada iridiscente. Debilidad. Las paredes de cristal a su alrededor cambiaron, creando patrones que reflejaban sus energías entrelazadas. Alia los estudió, con creciente asombro. No, admitió que se siente como una evolución, como descubrir una nueva forma de fuerza que nunca supe que existía. Sus patrones pulsaron con un calor repentino. Muéstrame más. Lo que siguió fue una exploración de opuestos. Su perfección diseñada cediendo a su pasión natural. Su gracia calculada encontrándose con su ritmo intuitivo. Los cristales vivientes cantaron con su unión creando armonías que resonaron a través de la red neuronal del palacio, anunciando a todos en que algo sin precedentes estaba ocurriendo en los aposentos de la reina. Horas después, mientras las 3 lunas de Seren pintaban luz plateada sobre sus formas entrelazadas, Alia trazó los moretones que se formaban en la frágil piel humana de Daniel. Te lastimé. Observó patrones cambiando con preocupación. Daniel tomó su mano, presionando un beso en su palma. Aunque vale la pena, sé que notaste que no estás exactamente sin marcar. Él asintió con la cabeza hacia los lugares donde su pasión había interrumpido sus patrones perfectos habituales, dejando rastros de color caótico a su paso.
El consejo lo notará. A pesar de sus palabras, no hizo ningún movimiento para regular sus patrones de vuelta a su estado ordenado habitual. Ya estoy cuestionando mi objetividad respecto a ti. Esto será visto como prueba de contaminación o de evolución. Daniel sugirió, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Tu gente se enorgullece de su adaptación, de su desarrollo perfecto. Tal vez este sea solo el siguiente paso. Aprendiendo que la perfección no siempre se trata de control. Los patrones de Alia se ondularon con profunda consideración. Sigues alterando mi perspectiva de maneras que encuentro a la vez inquietantes y emocionantes. Sus dedos encontraron el punto de pulso en su cuello, midiendo el ritmo fuerte y constante. Tal vez haya algo que decir sobre los ritmos humanos. Después de todo, antes de que Daniel pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar a través de la matriz de cristal del palacio. Los patrones de Alia cambiaron instantáneamente a estado de alerta, pero ella no se apartó de él. En la cámara del consejo, dijo, leyendo los patrones de advertencia de los cristales, están convocando una sesión de emergencia. Déjame adivinar, para discutir las actividades cuestionables de su reina. La expresión de Elia se endureció con autoridad real, pero sus patrones aún se arremolinaban con colores que ahora reconocía como afecto. Puede que cuestionen mis decisiones, pero olvidan que sigo siendo la reina y tal vez sea hora de Serín para evolucionar más allá de su perfecto aislamiento. Ella se elevó su forma desnuda. Brillando a la luz de la luna cada centímetro, la líder real, a pesar de su estado desaliñado, ven si vamos a enfrentar su juicio. Lo hacemos juntos. Muestrales esa debilidad humana tuya que de alguna manera se siente más fuerte que todo nuestro poder cultivado. Daniel estaba a su lado, sus diferencias claras, pero de alguna manera perfectas en su cumplido. Listas cuando tú lo estés, su majestad, aunque tal vez deberíamos vestirnos primero. Su risa cuando llegó fue posiblemente el primer sonido verdaderamente espontáneo que había emitido, y el cristal viviente de Seren cantó en respuesta. Los pasillos cristalinos del poder vibraban de tensión mientras Daniel y Alia se dirigían a las cámaras del consejo, ahora completamente vestidos. Él, con su atuendo humano modificado, ella y sus insignias reales. Se movían por el palacio como una metáfora viviente del cambio que representaban. Los cristales vivientes cantaban armonías discordantes a su alrededor, reflejando la agitación que su unión había provocado en la perfecta sociedad zen. Tus patrones siguen siendo caóticos. Daniel observó en silencio, notando los colores que se arremolinaban bajo su piel plateada, que se negaba a asentarse en su estado ordenado habitual, teniendo dificultades para recuperar ese famoso control quenario. Los labios de Alia se curvaron ligeramente, aunque mantuvo su porte regio. Quizás ya no deseo controlar cada aspecto de mis respuestas biológicas. Has demostrado ser bastante persuasiva respecto a los beneficios del caos. ¿Es esa tu forma científica de decir que te he afectado? Él siguió su paso, notando cómo reaccionaban los guardias que pasaban. Con visible conmoción ante el estado alterado de su reina y su disposición a caminar junto a un humano. En lugar de ir delante de él, has hecho mucho más que eso, murmuró. Sus patrones huyeron brevemente de ING con recuerdos íntimos de su reciente encuentro, aunque no recomendaría mencionar esos detalles particulares al consejo. Llegaron a las enormes puertas de la cámara del consejo. Su superficie estaba llena de patrones de advertencia que pulsaban como estrellas furiosas antes de que pudieran entrar. Alia se giró para mirarlo. Sus ojos iridiscentes tenían una intensidad que le dejó sin aliento. Pase lo que pase ahí dentro, dijo en voz baja, sé que has alterado más que solo mis patrones biológicos. Has cambiado mi forma de verlo todo. Daniel extendió la mano, trazando uno de los caóticos remolinos bajo su piel. Cuidado, Majestad, eso casi suena como una declaración de algo más que interés científico. Quizás sea su mano la que atrapó la suya. Sus dedos se entrelazaron desafiando las diferencias biológicas. ¿Estás preparado para afrontar las consecuencias de eso contigo? Siempre. Las puertas se abrieron como la luz líquida de las estrellas,
revelando la cámara circular más allá del Consejo Cario. Los miembros se sentaron en sus tronos cristalinos. Sus patrones perfectos irradiaban desaprobación y miedo, pero mientras Daniel caminaba junto a su reina con la cabeza en alto, solo sentía una extraña sensación de rectitud. Les permitió ver a su gobernante perfecto. Transformados por el caos humano, les permitió presenciar la evolución en acción. El futuro de dos especies pendía de un hilo. De alguna manera improbable, se había convertido en una historia de amor. La Cámara del Consejo esperaba su corazón de cristal latiendo al ritmo del cambio. Y en el espacio entre latidos, Daniel sintió los dedos de Ía apretarse alrededor de su fuerza plateada, abrazando la fragilidad humana, creando algo más fuerte que cualquiera de los dos por separado. La Cámara del Alto Consejo se sumió en un silencio atónito cuando el anuncio de Alia reverberó a través del cristal viviente. Sus patrones, ya caóticos por su relación con Daniel, ahora pulsaban con una frecuencia completamente nueva, una que transportaba la posible verdad de una nueva vida imposible. La anciana Karin susurró. Sus patrones perfectos se fracturaron con la conmoción. El linaje real no puede. ¿Qué? La voz de la anciana Elia cargaba con el peso de 10.000 años de gobierno cariano. Tembló. Con algo más nuevo, más primordial, no puede evolucionar, no puede adaptarse. ¿Esa no es la esencia misma de la fuerza de nuestra especie? Daniel permaneció a su lado, sus manos aún entrelazadas. En las de ella, sintiendo los sutiles temblores que envolvían su confianza exterior. La niña. Habían creado una fusión del caos humano en Kerán. La perfección ahora crecía dentro de ella, desafiando cada principio científico que su gente consideraba sagrado. Esto es una abominación. Consejero Ba. Surgieron sus patrones ardiendo de furia. La línea real se ha mantenido pura desde el primer despertar. No se puede permitir que esta contaminación continúe. Contaminación. Daniel dio un paso al frente. Su voz cortó la creciente discordia. Tus propios registros genéticos muestran que Kenarian. La pureza se logró a través de innumerables adaptaciones. No alcanzaste la perfección permaneciendo estático. Evolución asal. Abrazar el cambio. Las paredes de cristal resonaron con una tensión creciente a medida que más miembros del consejo se elevaban. Sus patrones reflejaban una sociedad en crisis. Pero, antes de que nadie pudiera hablar, Alia se dobló sobre su mano libre, presionando contra su abdomen mientras nuevos patrones ondulaban. Bajo ella, la piel de la niña jadeó. La maravilla se mezclaba con el miedo en su voz. Se está adaptando, cambiando a ambos. Los escáneres médicos en la cámara se volvieron locos, registrando alteraciones sin precedentes tanto en la biología mejorada de Alia como en la vida en desarrollo dentro de ella. Daniel sostuvo su peso, notando cómo los lugares donde sus pieles se tocaban ahora creaban patrones armónicos completamente nuevos en el cristal viviente que los rodeaba. Esto demuestra el peligro. Ba declaró que el ADN humano está corrompiendo la forma perfecta de nuestra reina. Las leyes antiguas son claras. Tal amenaza debe ser eliminada a través del juicio de los campeones. El anciano Kenentono. Con solemnidad, si el humano desea reclamar un lugar en nuestra sociedad, que se enfrente a nuestros más grandes guerreros, que demuestre su valía según nuestras tradiciones más sagradas. Daniel sintió que el agarre de Ía se apretaba. No me arriesgaré a perderte, susurró. Su patrón se arremolinaba con furia protectora. Te matarán, tal vez. Sonrió, tocando su rostro, donde florecieron nuevos patrones caóticos, o tal vez es hora de mostrarles que la fuerza viene en más formas de las que imaginaban. La prueba de campeones estaba programada para el siguiente ascenso de las 3 lunas de Seran. Mientras los intentos de asesinato se multiplicaban y la presión política aumentaba, Daniel y Ía se retiraron a la cámara residencial, donde la firma energética única de su hijo creó armónicos completamente nuevos en el cristal viviente. Los patrones no tienen precedentes.
Alía se maravilló al observar cómo sus ritmos biológicos combinados afectaban a la antigua tecnología. El niño no es ni humano ni quenario, sino algo completamente nuevo como nosotros. Daniel observó su mano descansando donde sus futuros crecieron juntos. A veces, las cosas más fuertes son las que no deberían ser posibles en absoluto. La noche anterior. La prueba mientras yacían entrelazados en cámaras que cantaban con su armonía compartida. El patrón de Alia cambió con preocupación. Los campeones que han elegido son la evolución perfecta de nuestra especie. Si no puedes igualar su fuerza, entonces no intentaré besar a Daniel. Los colores que se arremolinan bajo su piel. La fuerza perfecta tiene debilidades perfectas. Mañana les mostraré lo que la humanidad hace mejor: adaptarse, improvisar y superar. La cámara de prueba amaneció como una catedral de cristal. Sus agujas se extendían hacia el cielo violeta de Zen. 3 campeones esperaban sus formas plateadas. El pecle de la evolución cariana. Pero cuando Daniel entró en la arena, llevaba consigo algo que no podían comprender. La fuerza de la imperfección, el poder de la adaptación y la inquebrantable certeza de que el amor podría reescribir incluso las leyes más antiguas de la biología. El futuro de 2 especies pendía de un hilo y en su corazón latía el ritmo del cambio. Un caos que podría dar a luz nuevas estrellas. La cámara de prueba zumbaba con poder ancestral. Mientras Daniel se enfrentaba a los 3 campeones arianos, sus formas plateadas brillaban como mercurio viviente. Un testimonio de milenios de cuidadoso cultivo genético en la arena cristalina. Su perfección contrastaba marcadamente con su forma humana. Sin embargo, era precisamente este contraste lo que los había traído a este momento de transformación. La prueba comienza. La voz de la anciana Karin resonó a través de la cámara. 3 desafíos: fuerza, velocidad y espíritu. La victoria debe ser absoluta o la muerte será su recompensa. Desde su posición en la plataforma de observación real, los patrones de allá pulsaban con una emoción apenas contenida. Su hijo dentro de ella creó nuevos armónicos en el cristal viviente como si añadiera su propia voz a la antigua ceremonia. El primer campeón dio un paso adelante. Su musculatura mejorada ondulaba con gracia letal. Soy valor, maestro de la fuerza, enfrenta tu perdición. Humano. Los labios de Daniel se curvaron en la sonrisa que primero llamó la atención de Elia. ¿Sabes de dónde vengo? Tenemos un dicho sobre traer fuerza a una batalla de ingenio. Valor atacó con una fuerza devastadora. Su forma perfecta, ejecutando movimientos perfeccionados a través de siglos de combate. Evolución, pero Daniel se movió como el agua, volviendo la fuerza superior del campeón contra él usando el suelo cristalino. Patrones de resonancia para anticipar y redirigir cada golpe. Imposible. Valor gruñó. Sus patrones mostraban frustración. Quédate quieto y lucha. ¿Por qué Daniel esquivó otro golpe aplastante, llevando al campeón a un patrón cada vez más errático? Porque así es como siempre se ha hecho. Quizás es hora de nuevos movimientos. El cristal viviente comenzó a cantar con su combate. Pero la armonía era extraña e impredecible. Los movimientos caóticos de Daniel crearon patrones de interferencia en la técnica perfecta de valor. Hasta que finalmente, la fuerza propia del campeón se convirtió en su perdición. Cayó atrapado por la misma perfección que encarnaba. El segundo campeón, Liara, se movió como un rayo. La velocidad es verdad, declaró. Su forma se difuminaba con una velocidad mejorada. Pero Daniel había pasado meses estudiando patrones carianos, aprendiendo sus ritmos más íntimamente con Alia en lugar de igualar la velocidad de Liara. Leyó los armónicos de los cristales, anticipando sus movimientos a través de las sutiles vibraciones que ella creó. La verdad es adaptación. Contrarrestó moviéndose no donde ella estaba, sino donde el patrón de resonancia decía que estaría. Cada falla cercana creaba nuevos armónicos hasta que la cámara misma parecía
para latir con su baile cuando Liara finalmente cayó a su velocidad perfecta enredada en la red de probabilidad y patrón que Daniel había tejido. El silencio conmocionado de la multitud fue roto por un sonido nunca antes escuchado en la cámara de juicio, la risa de Alia pura y desenfrenada. El campeón final dio un paso adelante, su forma irradiando energía espiritual. Soy Morel, maestro del espíritu, tus ingeniosos trucos, no puedo. Lo que Daniel interrumpió, su voz llevando nueva autoridad. No puede desafiar tus suposiciones, no puede probar que la fuerza viene en muchas formas. Mira a tu alrededor. El cristal viviente de Serín cambiaba sus patrones, alterado por la firma energética única de la niña que Alia portaba. Nuevas armonías ondulaban a través de las antiguas estructuras, cantando a la evolución y la adaptación que tu sociedad alcanzó. Perfección a través del cambio. Daniel continuó moviéndose para enfrentar a Morel, pero en algún punto del camino olvidaste que la perfección no es un punto final, es un viaje que nunca termina. La batalla espiritual que siguió trascendió el combate físico. La maestría de Morel en la energía cariana se encontró con la intuición y adaptabilidad humanas de Daniel. Los cristales de las cámaras cantaron con su choque de filosofías hasta que finalmente algo nuevo emergió, una armonía que abarcaba tanto el orden como el caos. Cuando el campeón final se rindió, Daniel se mantuvo invicto, no por su fuerza o velocidad superiores, sino por la misma adaptabilidad por la que su gente había sido despedida. Por encima de él, los patrones de Alia brillaron con triunfo y algo más profundo, más primordial. La prueba ha terminado. Los ancianos anunciaron con su voz cargada de comprensión. El humano ha demostrado mi nombre. Daniel interrumpió mirándolo directamente. Alia es Daniel Carter y yo. Comprobado que el amor es la adaptación definitiva, la cámara estalló en caos al colisionar antiguas tradiciones con nuevas posibilidades. Pero en ese momento, mientras Alia descendía para estar junto a él, sus patrones se fusionaban de maneras que desafiaban la biología. Solo una verdad importaba: habían escrito un nuevo capítulo en la historia de ambas especies. En el corazón del cristal viviente de Seran, la firma única de su hija cantaba sobre futuros venideros tras la prueba de los campeones. Sirin experimentó una transformación tan profunda como la que se gestaba en la forma cambiante de Alia. El cristal viviente del palacio cantaba con nuevas armonías, canciones de evolución y adaptación que se extendieron por la ciudad como ondas en un estanque cósmico. En sus aposentos privados, Daniel trazó los patrones cada vez más complejos bajo la piel plateada de allá, maravillándose de cómo la firma única de su hija había comenzado a influir incluso en la resonancia fundamental de la biología cariana. El consejo médico está fascinado. Ia murmuró. Sus patrones cambian con orgullo maternal. El ADN de nuestra hija no es ni humano ni quenario, sino algo completamente nuevo. Es como si nuestro amor hubiera catalizado el siguiente paso en la evolución de ambas especies, aterrorizando a los conservadores y emocionando a los progresistas por igual. Daniel observó las sutiles vibraciones de la energía de su hijo a través de las paredes de cristal, aunque noté menos intentos de asesinato últimamente. La risa de allá, antes tan rara, ahora cada vez más frecuente, se extendía por sus patrones. Quizás observándote. Ser más astuto que nuestros mayores campeones les ha dado que pensar, o quizás ella guió su mano hacia donde sus futuros crecieron juntos. Están empezando a comprender que la fuerza no siempre se trata de la perfección. A medida que las lunas de Siren crecían y menguaban, el desarrollo de su hijo se convirtió en un espejo de la transformación de la sociedad. La rígida jerarquía de la cultura cariana comenzó a flexibilizarse y adaptarse. Influenciados por las nuevas armonías que su unión había introducido, los jóvenes arianos de Keon, inspirados por la victoria de Daniel, comenzaron a experimentar con patrones de caos en su manipulación de cristales, creando formas de arte que habrían sido impensables meses antes del nacimiento. En sí mismo se convirtió en un momento de cambio trascendental cuando su hija respiró por primera vez. El cristal viviente de Serín cantó con alegría, reconociendo en ella la fusión perfecta del caos. Su piel conservaba el brillo plateado de la gente de su madre, pero cambiaba con patrones humanos únicos. Sus ojos iridiscentes, como los de Alias,
brillaban. Con la capacidad de Daniel para la travesura, la llamaron Aurora en honor al fenómeno terrestre que pintó el cielo de belleza caótica. Seba, la palabra cariana para la hija de la evolución. En los años siguientes, Aurora Sea se convirtió en la prueba viviente de la transformación de su sociedad. Creció en su herencia única con gracia, demostrando tanto la fuerza kenariana como la adaptabilidad humana. El cristal respondió a su toque de maneras que redefinieron lo posible, creando armonías que unen las brechas entre ambas culturas. En la noche del quinto cumpleaños de Aurora, mientras las 3 lunas de Serene pintaban las agujas de cristal con luz violeta, Daniel e Ia estaban en su balcón privado observando a su hija practicar sus armónicas de cristal. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Daniel abrazando a su reina. Desafiando la tradición, arriesgándolo todo, el patrón de Alia se arremolinaba con las complejas emociones que ya no intentaba controlar. ¿Cómo podría arrepentirme de haber elegido la evolución sobre el estancamiento, el amor sobre el miedo? Se giró en sus brazos. Sus ojos iridiscentes albergaban la sabiduría de su antigua raza y la calidez de la pasión humana. Me enseñaste que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en el coraje de cambiar. Aurora creó una nueva formación cristalina. Sus patrones eran diferentes a todo lo visto antes en Siren. La estructura cantaba con armonías que hablaban de futuras posibilidades de un universo donde las diferencias se convertían en fortalezas, donde la adaptación triunfaba sobre la tradición y donde el amor podía. Uniendo las brechas entre las estrellas, además de Alia, añadió sus patrones parpadeantes con travesuras que había aprendido de él. Creo que aún me debes varias más. Décadas demostrando lo frágiles que pueden ser los humanos. Daniel rió, acercándola. Mientras el cristal cantaba a su alrededor, su beso resonó con la promesa de una evolución continua de límites aún por cruzar y de un amor que ya había reescrito las leyes de 2 mundos y en el corazón del cristal viviente de Seren. Su historia seguía resonando en una armonía de caos y orden de fuerza y adaptación de 2 almas que se habían atrevido a imaginar algo más grande que la perfección. Habían creado un futuro donde la única constante era el cambio y donde el amor seguía siendo la mayor adaptación de todas.